implementación y los procesos de formación de profesores de ciencias naturales que ha sido aprobado por el Código de la Universidad de Antioquia y se realiza en conjunto con un profesor de la Universidad de Valle. El propósito general de esta investigación ha sido fundamentar una propuesta pedagógica dirigida a formación de profesores de ciencias que de alguna manera aborde el problema de la experimentación en estrecha relación con reflexiones surgidas de la naturaleza de las ciencias o reflexiones acerca de la historia del desarrollo de las ciencias. Para efectos de la presentación me voy a referirme a 4 puntos, espero el tiempo que nos alcanza para dedicar principalmente tiempo al punto final, el cuarto, que son algunos de los ejemplos que hemos traído o hemos discutido en esta forma, digamos, de implementación. Inicialmente, algunas reflexiones sobre lo que se ha venido llamando naturaleza de las ciencias, el papel de la experimentación en este contexto, algunas reflexiones sobre la propuesta que ha surgido un poco de estas reflexiones y algunos ejemplos finalmente. Respecto a la primera, en las últimas décadas, yo creo que 2 o 3 décadas, en diferentes contextos de formación de profesores, contextos de investigación en el campo de la enseñanza de las ciencias, contextos de enseñanza de las ciencias de diferentes niveles, se ha venido reclamando que la formación de profesores en particular debe cambiar respecto a las miradas usuales que se tienen en este momento. Y debe cambiar en el sentido de que haya una reflexión y formación de los profesores para que atiendan las necesidades contemporáneas, necesidades de producción de conocimientos. El conocimiento ya no hay problemas sobre conocimiento como información, porque todos esos asuntos de internet y la web, la información ya está a 50, pero se requiere una formación de un profesor que tenga otras habilidades, otras características y cualidades de cómo interpreta esa información que se encuentra y cómo obviamente la implementa en sus aulas de clase de una manera más de tipo de construcción del conocimiento y no simplemente transmisión del conocimiento, cosa que es característico a nivel de la información. Y adicionalmente el papel activo que puede tener el maestro en esta perspectiva. Si el maestro se asume como constructor de conocimiento, le queda muy fácil que en sus maneras de enseñarla también haya aspectos de construcción de conocimiento. Si el maestro se asume simplemente como un consumidor de información, obviamente sus prácticas de enseñanza implementará esos aspectos de transmisor de información. Entonces, obviamente, la idea es que el maestro, en este caso maestro de física, matemáticas, se asuma no solamente como un sujeto político, sino como un sujeto de saber en donde su saber disciplinar es fundamental. Este último aspecto es relativamente importante en nuestra perspectiva, que implica reflexionar sobre el saber disciplinar, en este caso la física, las matemáticas, y qué significa reflexionar sobre la enseñanza. Consideramos que la manera como un profesor asume su saber disciplinar, la manera como lo comprende, la manera como lo construye, determina de forma importante la intención que tenga en la manera de enseñar. Por lo tanto, es necesario concientizarse de qué forma uno asume cómo se desarrolla la física, qué es la física, para que así se vuelva un aspecto importante de la manera de enseñar. Casi que nuestra propuesta es pensar en las ciencias para poderlas enseñar adecuadamente. Obviamente eso tiene también algunos aspectos, no solamente en una vía de las concepciones de ciencia hacia la manera de enseñanza, sino al revés, de la enseñanza hacia las concepciones de ciencia, en la medida en que a través de la enseñanza siempre se materializan formas de asumir la ciencia. Muchas veces los discursos de nosotros profesores y las maneras de implementarlo van por vías diferentes. Una cosa es lo que se dice y otra cosa es la manera como se actúa. La idea es que haya una adecuación de una cosa con la otra. Y obviamente en la actividad de enseñar también se pueden propiciar cambios.
La actividad de enseñar, a través de la enseñanza se puede propiciar cambios en la forma de asumir y de pensar que la ciencia, y ese es el propósito, usualmente uno de los propósitos importantes en la enseñanza de las ciencias a cualquier nivel, básico, medio o universitario. Entonces, en ese marco de reflexiones es que se instaura un poco nuestra propuesta de trabajo, reflexionar sobre el saber disciplinar con la intención de tener formas alternativas de presentarlo en las aulas de clase, de tal manera que haya una adecuación entre los discursos un poco más contemporáneos de las ciencias y las formas de aprendizaje, de producción de conocimiento escolar. En general hay dos maneras de asumirlo, el conocimiento disciplinar. Ustedes de pronto ya han discutido en sus seminarios estas dos formas. Simplemente las retomo para recordarlas y para resaltar que nosotros nos ubicamos más en la segunda. La primera, la ciencia como producto; la segunda, la ciencia como actividad. La ciencia como producto hace énfasis en que en los resultados de la actividad científica, los conceptos, teorías, leyes, son productos de la actividad científica. Usualmente se asume que enseñar física es enseñar las teorías de la física, los conceptos de la física, enseñar la segunda ley de Newton, enseñar la teoría mecánica de Newton, enseñar la teoría termodinámica. Eso es enseñar física, enseñar los resultados. No obstante, obviamente, usualmente, cuando se crean los resultados de los productos, no se hace mucha alusión a cuáles fueron la clase de problemas que estos productos, estos conceptos van a resolver. Eso es centrarse un poco en los productos. Es usual que los libros de texto traigan definiciones, las leyes, los enunciados, pero no los problemas que esos conceptos resolvían. De alguna manera, esto es lo que se ha catalogado como la ciencia como producto. Contrariamente, se quiere resaltar una ciencia como actividad. La ciencia es una actividad de investigaciones, de resolución de problemas, de búsqueda de formas de ver diferentes, en donde las teorías no son simplemente una colección de conceptos, de definiciones, sino son formas de ver el mundo, cosmovisiones, relatos, discursos, que de alguna manera dan realidad a la existencia, no solamente a lo que uno llama naturaleza, sino también a una comunidad. Es una comunidad de personas que piensan sobre el mundo. Entonces, el énfasis en este asunto, si uno hace una reflexión en la enseñanza, el asunto obviamente no está centrado en los productos, sino en los procesos a través de los cuales se llegan a esos productos. Y el énfasis es bien diferente. ¿Qué clase de problemas resuelve la mirada newtoniana para que formule la segunda ley de Newton como relación entre fuerza y aceleración? No es aprenderse fuerza y aceleración, es qué clase de problema resolvía eso. Porque si no hay ningún problema, ¿cuál es la intención o el sentido de enseñar? Entonces es como dos miradas que son bien diferentes. Para tratar de resolver esos problemas, de mirar un poco más bien, no tanto los productos, los resultados de la ciencia, sino las formas de enseñar, las formas de producción de conocimiento. En la comunidad académica de profesores de ciencias, de investigadores en ese campo, ha surgido un término que es la naturaleza de las ciencias. La naturaleza de las ciencias trata, digamos, de involucrar ciertas reflexiones de varias disciplinas diferentes, como la historia de las ciencias, de la filosofía, sociología de las ciencias, pero también reflexiones de la didáctica de las ciencias, sobre la enseñanza de las ciencias y obviamente de las disciplinas científicas, la física, la química, la biología, las matemáticas, que de alguna manera tienen reflexiones sobre qué es lo que es la ciencia, cómo se desarrolla, cómo se puede construir conocimiento científico. Toda esta serie de reflexiones de alguna forma se han llamado a través del término naturaleza de las ciencias. El término probablemente no es muy afortunado porque diera la ilusión, digamos así, de que hay una naturaleza en sí mismo en las ciencias. No obstante, es el término que se ha convenido, digamos así, últimamente, y de alguna manera es el que se utiliza. ¿Qué cuestiones aborda este problema de la naturaleza de las ciencias? Preguntas como qué es la ciencia, cómo se diferencia de otras actividades humanas, cómo se construye y valida el conocimiento que produce la ciencia. En el caso particular, por ejemplo, de la física, ¿qué es física? ¿Hay una única manera de asumir lo que es física? ¿Cómo se construye el conocimiento físico? ¿Cuáles son las formas, los valores implicados en esta actividad? ¿Qué relación hay entre la producción del conocimiento científico
científico y otras formas de saber, las relaciones con la sociedad. Se ha asumido que hay muchos beneficios con esta manera de abordar las ciencias y la actividad científica, que no se ha centrado en los resultados, sino en la actividad. Beneficios en particular para la formación de profesores. La idea es que la formación de profesores necesita estas perspectivas de la manera como se asume el conocimiento científico en sus cursos de formación. La idea es que estas reflexiones acerca de la naturaleza de las ciencias se constituyen en producción intelectual valiosa por la cual el profesor de ciencias debería conocer. Obviamente el recurso a las reflexiones de esta clase de aspectos centrados o que fundamentan la historia, filosofía, estimación de las ciencias, no solamente le ayuda a formarse unas visiones un poco más amplias, más relativistas de la ciencia de los profesores, sino también le ayuda a generar ideas materiales para su implementación en las aulas de clase. Decía, hay muchas maneras de justificar esta incorporación que se ha venido dando. El problema es que la incorporación de estas reflexiones en la formación de profesores no ha sido fácil y ha tenido ciertas dificultades. ¿Qué clase de dificultades? Obviamente la misma significación del término naturaleza de las ciencias. Hay muchas maneras de asumirlo. Hay unas maneras que se asumen más como centrando en aspectos más de tipo disciplinar, más de tipo epistemológico, otras asumen más bien ligadas a aspectos sociales, todo el problema de los aspectos éticos, políticos que intervienen en reflexiones científicas están incluidos. Entonces no hay una única manera de asumirlo. Obviamente otras dificultades es que actualmente hay muy pocos programas de formación de profesores que incluyen en su formación esos aspectos. Por lo tanto, el profesor no es formado en estas perspectivas que puede de alguna forma implementarlas en su ejercicio profesional. En el caso particular de matemáticas y física, por ejemplo, solamente hasta la nueva versión, así se empiezan a incorporar, pero la versión anterior incorporaba algunas reuniones en un curso. La idea es que se amplió, digamos, a 2 cursos de historia, de epistemología y física en matemáticas, pero la intención no es solamente que sean cursos en el plan de estudios, sino que haya una verdadera incorporación de los cursos de ciencias, los cursos disciplinares de matemáticas y física con esta mirada. Porque obviamente un curso de física y matemáticas que se centre en los productos, enseñar las teorías, los conceptos, pues no haría sino continuar replicando las miradas anteriores. Pues, ¿qué clase de problemas? ¿Por qué la teoría de Newton es importante enseñar? Casi cada profesor de física se pregunta lo contrario, ¿cómo no enseñar? Pero no se pregunta por qué es necesario enseñar. ¿Qué es lo que hace importante la segunda ley de Newton que se enseñe? Y si uno no tiene como profesor elementos para justificarla, pues es mejor no enseñarla y abordar de maneras más adecuadas. Obviamente otro de los problemas es la falta de material didáctico adecuado. No hay material dirigido a profesores que sea adecuado para esas perspectivas. El material tiene que construirse y es parte un poco de la propuesta también de la investigación, empezar a construir esta reflexión de estos materiales. Me centro ahora en el problema de la experimentación. En este contexto de reflexiones sobre lo que hemos llamado la teoría de las ciencias, formación de profesores, perspectiva más bien de una enseñanza, una mirada de la ciencia como actividad y no como producto, el problema de la experimentación es un problema muy importante y es muy, digamos así, paradigmático, porque a través del problema de la experimentación se reflejan todos los aspectos que he comentado hasta ahora. En particular, hay una estrecha relación entre la experimentación y la forma como se asume que es, en este caso, la física. Unas maneras particulares de asumir la experimentación reflejan cómo uno como profesor está asumiendo qué es la física. Usualmente se asume que la física es una ciencia experimental. Todos los textos lo relatan, pero obviamente una cosa es decirlo y otra cosa es usarlo en el fondo de clase. Entonces, mirar esa relación, esa estrecha relación, cómo es que está asumiéndose que es la experimentación y cómo se implementa en aulas de clase, a cualquier nivel, en la formación de profesores, es un problema muy interesante que de alguna forma ha sido objeto de investigación en ese trabajo.
Las implicaciones que tienen estas visiones en la ciencia de las ciencias apenas comienzan a ser reflexionadas. Generalmente se asume que la experimentación es importante, pero difícilmente un curso de física incluye reflexiones sobre la experimentación. Usualmente la experimentación, si hay alguna práctica en ese sentido, se asume más bien como un ejemplo de la teoría, ¿cierto? En la aplicación de la teoría. Y obviamente eso resalta una diferenciación, una separación entre experimentación y teorización, digamos así, que es parte de lo que he estudiado, digamos, de esta mirada. ¿Qué reflexiones se han dado así muy sintéticamente sobre el problema de la experimentación en la enseñanza de las ciencias? Primero, se asume que el papel que juega la experimentación en las comunidades científicas es el mismo papel que debería jugar en el aula de clase, siendo que son dos contextos completamente diferentes. Es posible que reflexionar sobre la experimentación en los contextos de producción de conocimiento, es decir, cómo los científicos en un momento dado reflexionaron sobre esos problemas, ayudan a orientar nuestras clases, pero no de un tránsito directo. No es posible llevar una reflexión desde la experimentación o prácticas experimentales en un contexto histórico, como fue surgido, directamente al aula de clase, porque es que la intención es otra. La intención no es formar científicos, la intención es formar, en este caso, profesores de física que ayuden a pensar, a reflexionar. De ahí la diferencia en que un curso de físico dictado o asumido para un futuro físico no puede ser el mismo curso de física dirigido para un profesor de física. La intención es completamente diferente. Ellos hacen experimentos más para lo que ellos llaman producir conocimiento. Nosotros hacemos experimentos para reflexionar sobre un saber y para mirar cómo un joven, un niño, un adulto comprende ciertas temáticas y las hace inteligibles como formas de pensar en la física, que eso usualmente un físico no lo hace. Probablemente el físico se centra en una parte técnica y instrumental, y nosotros como profesores de física tenemos que pensar también en la formación, a quién va dirigido, porque es importante esa temática en la ciencia de la física. Otra de las concepciones de profesores, usualmente la mirada de nosotros los profesores está asignada con una imagen más bien positivista, con una imagen en la cual hay una separación entre teoría y experimentación. Por una parte va la teoría, la experimentación casi que es como un apéndice de la teoría, ejemplos, aplicaciones de un libro de texto al final del capítulo, te enseño una teoría y después digo voy a hacer un laboratorio posiblemente para verificar o contrastar que la teoría sí me funciona. Hay una separación entre teoría y experimentación. O simplemente como un recurso didáctico, en aquellos cursos en donde se hace la experimentación, se asume con unos protocolos tan técnicos centrados en el problema de la toma de datos, la mayor o menor validez que tienen estos datos, la teoría de errores. Entonces, sobre un asunto tan técnico que no se reflexiona sobre cuáles son las concepciones que hay debajo de eso. Entonces, así, digamos, a grandes rasgos, una mirada en ese sentido. La idea entonces es qué manera de asumir la relación teoría-experimentación es adecuada para pensar reflexiones sobre las ciencias y cuál es la manera adecuada de implementar estos aspectos en cursos de formación de profesores, con la intención de que no hay, es decir, cualquier manera no es posible. Es necesario pensar las formas en cómo los profesores se tienen que formar para que a su vez el profesor piense las maneras como son las más adecuadas de implementar esos aspectos en sus aulas de clase. En particular, estos aspectos se refieren, hay varias temáticas de interés en la relación experimentación-teorización. Por ejemplo, el carácter sociohistórico del conocimiento científico, el carácter discursivo, la dialéctica entre teoría y experimentación, el carácter fabricado de los instrumentos, son aspectos que han sido reflexionados desde la historia y la filosofía de la física, historia y filosofía, con la sociología de la ciencia, que han servido como elementos de análisis para implementar formas. No me voy a hacer referencia sino a los dos últimos muy rápidamente, para que alcance un tiempito, digamos, para mostrar algunos ejemplos. Algunos aportes de la historia de la epistemología en este sentido, y la historia de sociología. Hay dos sistemáticas muy interesantes que le hemos llamado, que se
perspectiva fenomenológica del mundo físico, una de ellas, y el carácter fabricado de los hechos e instrumentos científicos. Estos son aspectos muy interesantes. El primero, unas reflexiones surgidas en la segunda mitad del siglo XIX por personas, científicos que trataban de pensar en esa relación entre teoría y experiencia. La idea que tenían estos autores es que el mundo, la manera de pensar, no hay una división entre teoría y experimento. La manera como se asume el mundo, la manera como se entiende lo que es la realidad, funciona complementariamente con nuestras maneras conceptuales del milagro y con nuestras formas particulares de accederse a través de la experiencia. No es posible diferenciar entre la perspectiva experimental y la perspectiva teórica. Son una misma cosa y ambas se relacionan dialécticamente. En ese sentido, algunos autores, algunos filósofos asumen que lo que uno llama ciencia es más adecuadamente, se puede pensar como digamos así, un híbrido entre teorización y experimentación. No es que primero fue la teoría, después la experimentación o viceversa, sino es una relación dialéctica entre una y otra cosa. Similarmente, esta idea de lo que es fabricado, usualmente uno asume, desde cierta mirada de la historia de filosofía, que los productos, lo que uno llama teorías, conceptos, leyes, fueron construidos por personas. Entonces uno dice, la teoría de la relatividad fue propuesta por Albert Einstein, por lo tanto la parte social interviene porque no es que él se lo hubiera inventado solo, sino en el contexto social. Es decir, las teorías son discursos que emiten sujetos. No obstante, esta mirada no solamente hace alusión a eso. Las teorías no solamente son construidas, lo que llamo naturaleza también es construido. La naturaleza no está, lo que llamo mundo físico, naturaleza, es decir, el objeto de estudio de la física, no está ahí afuera de nosotros y es señalado con el dedo. La teoría, lo que llamo realidad natural, también es construido por el hombre. Cuando uno mira y en la enseñanza le dice a un estudiante, le ubica un cuerpo sobre una mesa y dice, ¿cuáles son las fuerzas que hay ahí? Pues el joven probablemente no ve sino un cuerpo sobre una mesa. El profesor ya ha sido formado en una mirada y ve fuerzas por todo lado. El problema es que las fuerzas como forma de explicación de la naturaleza son construidas y es necesario crear, disponer del ambiente para que un estudiante adopte esa forma de ver, por lo contrario no va a hacerlo. Es en ese sentido que se refiere a que lo que llamamos realidad natural del mundo, los átomos, las fuerzas, los objetos físicos, son construidos, son fabricados. No están allá afuera en el mundo para ser contemplados. Tienen que crearse las condiciones para que se construyan. Es en ese sentido que lo que llamamos hechos científicos, naturaleza también es objeto de construcción. Bueno, eso es lo que ya he comentado. Hay algunos autores de esta mirada fenomenológica que son característicos de la segunda mitad del siglo XVII. Ernest Mach es uno de ellos, Pierre el otro. Saben que Mach, digamos, fue físico austriaco de la segunda mitad del siglo XIX, que con cuyas ideas inspiró a Einstein para dar su perspectiva de la teoría de la relatividad. Por lo tanto, son ideas que son muy interesantes y usualmente no son objeto de reflexión. Eso es lo que he comentado, el carácter fabricado de los hechos, de los instrumentos. Muchas veces un instrumento, un electroscopio, un termómetro, no son solamente formas para aplicar a un sistema físico para que me arrojen un dato. Los instrumentos son materializaciones de conceptos y teorías. Por lo tanto, muchas veces es muy complicado hablar de un fenómeno térmico si no es a través de un instrumento. Es muy difícil hablar de qué es lo que significa la electrificación de un cuerpo, cuando un cuerpo está electrificado o no, si no es a través de un instrumento. Por lo tanto, los instrumentos, que llamamos procesos de medición, también son construidos, no hay que verlo simplemente como un instrumento, un aparato que se aplica para que me arroje un dato, sino mirar toda la construcción teórica que tiene ese instrumento.
Esa es una mirada en la cual se asume que los elementos materiales se vuelven determinantes a la hora de analizar las formas como se ha practicado y construido la actividad científica. Vamos a hablar un poco de la propuesta, digamos, que se ha implementado con esta reflexión. La pregunta que se sugiere es cómo abordar adecuadamente o satisfactoriamente estas reflexiones en cursos de formación de profesores. Cómo contribuir a que los profesores de ciencias en formación adquieran una mirada crítica sobre su saber disciplinar, que les posibilite construir perspectivas adecuadas sobre las ciencias. No queremos darle la receta, la manera es esta. No, es darle elemento a los profesores para que ellos tomen la decisión, construyan su perspectiva de cuál cree que es la manera más adecuada de implementar estas reflexiones en sus contextos de aula o en sus contextos escolares. En general, hay en la literatura de la educación en ciencias, de la enseñanza de las ciencias, hay dos maneras. Uno lo llama el enfoque implícito, otra manera el enfoque explícito. Ambas maneras, desde nuestra perspectiva, tienen dificultades. El enfoque implícito de alguna forma sintetiza aquella mirada que se ha llamado en otras épocas aprendizaje por descubrimiento. Se puede conseguir una comprensión de esos aspectos de la teoría de la ciencia mediante una enseñanza basada en la adquisición de habilidades en los procesos de la ciencia, involucrando a los estudiantes en las actividades de indagación científica, en procesos de, digamos así, la actividad de hacer ciencias. Es decir, es una actividad que los profesores que asumen esta mirada es que haciendo actividades de cómo es que se produce la ciencia, los estudiantes o los profesores pueden llegar a tener reflexiones importantes sobre aspectos de historia y filosofía de la ciencia. Y eso es no necesariamente. Es decir, un curso de física yo le puedo dar, mirar una parte técnica de cómo es que se produce la física, las teorías, y no necesariamente reflexionar sobre aspectos de la naturaleza de la ciencia. El otro enfoque contrario, lo han llamado espíritu reflexivo. Se propone conseguir una mejor comprensión de esos aspectos mediante la enseñanza directa e intencionada de naturaleza de las ciencias, utilizando distintos elementos de la ciencia y filosofía. Se pueden enseñar cursos de historia y filosofía de la ciencia, sí, pero muchas veces los cursos de historia y filosofía de la ciencia no reflexionan sobre el saber disciplinar. Es decir, cursos genéricos, digamos, de aspectos metacíentíficos, de teorías filosóficas, se aprende qué dijo Popper, qué dijo Lacanius, pero no cómo es que eso se relaciona con el conocimiento disciplinar. La propuesta es que ninguno de los dos independientemente es adecuado. Es necesario fusionarlos y se quiere proponer un tercer enfoque en donde se aborden aspectos disciplinares conjuntamente con reflexiones de tipo histórico, filosófico y epistemológico. En eso consiste un poco la manera de síntesis de la propuesta, ¿no? No es posible separar los dos enfoques, es decir, separarlos es lo que ha sido usual. Cursos de física, cursos de matemáticas que no reflexionan sobre cómo se construyó el saber físico del saber matemático. O cursos de historia y filosofía de las ciencias que reflexionan cómo es que pensaron los científicos, pero no reflexionan en aspectos disciplinares, cómo es que hago yo, un profesor de física, para construir un conocimiento. La idea es que haya una posible vía que relacione los dos casos. La propuesta radica en elegir lo que hemos llamado unos episodios históricos y analizarlos a través de contextos de análisis. Los episodios históricos pueden ser múltiples. Nosotros hemos principalmente identificado textos que hemos llamado de primera clase, es decir, fragmentos de textos originales científicos que entren en diálogo con la manera como un profesor entiende un fenómeno dado. Es decir, existe un problema de enseñanza que el profesor tiene y es mirar cómo elegir un fragmento del texto original de algún científico que haya pensado en ese problema para entrar en diálogo con él. La idea no es replicar lo que dice el científico, volvernos más eruditos y tener conocimiento de lo que hicieron los científicos, sino entrar en diálogo. Que ese texto me sirva a mí como profesor para poder tener como otras miradas alternativas al problema que yo estoy pensando actualmente. Y obviamente los episodios históricos pueden en ese sentido ser amplios, ¿cierto? Fragmentos de textos originales del científico,
o fragmentos de historiadores que aborden algunos textos, pero resaltamos principalmente de textos, digamos, directamente científicos. Y los contextos de análisis pueden ser varios, ¿cierto? Contextos de análisis, es una que ilustra más esto. Contextos de análisis son tres contextos: el contexto científico, el contexto ligado a la naturaleza de las ciencias y el contexto pedagógico. ¿Cuál puede ser el contexto científico, por ejemplo? Un texto que me hable sobre el problema de la electricidad, cómo es que un pensador en el siglo XVII y XVIII asumía lo que era la electricidad. El contexto científico, uno ir a analizar, a tratar de entender esa lectura, me puede servir a mí como profesor para entender, por ejemplo, cómo es la producción de las tecnologías asociadas a la electrificación de cuerpos. No es sencillo, por ejemplo, ustedes saben, los profesores de física, traer experiencias en donde se evidencie la repulsión entre cuerpos. Usualmente dice que en la electrostática hay dos efectos, la atracción y repulsión. La atracción es muy usual verla en ejemplos, pero la atracción es fácil verla, pero no la repulsión. ¿Cómo es que en una época determinada se asumió que la repulsión era un problema eléctrico y no de otra clase? Entonces es interesante mirar un autor, un científico, cómo resolver ese problema, cómo hacía experiencias para evidenciar eso, y eso a mí como maestro me puede dar elementos muy valiosos para comprender el fenómeno como tal. Concepción de acción a distancia versus acción continua. Obviamente, ustedes saben que la electricidad es el fundamento de la teoría electromagnética. No es lo mismo asumir un asunto de que las cargas eléctricas son cargas positivas y negativas, que asumir una mirada más bien de la mirada de campos. Es diferente. Entonces, esa lectura me puede dar a mí como maestro de elementos para hacer inteligible el conocimiento científico. Pero no solamente para eso, también hay un contexto de la naturaleza de las ciencias, de historia de las ciencias. La experimentación como escenario para la construcción de explicaciones. ¿Qué es eso de la dialéctica, teorización, experimentación? Esa clase de lecturas puede servir para reflexionar sobre aspectos históricos y filosóficos de las ciencias. Y obviamente el contexto pedagógico, cómo un maestro utiliza eso para reflexionar sobre su quehacer y le da ideas para implementarlo en la vida. Que son los tres contextos enteramente. Para finalizar, a modo de ejemplo, voy a traer unos fragmentos de algunos autores que se han analizado en situaciones, en implementaciones concretas. Traigo solamente voy a hacer una pequeña lectura, vamos a hacer uno o dos ejemplos. El francés Charles François Dufay fue uno de los personajes que empezó a reflexionar sobre el problema de la electricidad en la época del siglo XVIII, finalizando la primera mitad del siglo XVIII. ¿Cómo es que el problema de la atracción y repulsión son efectos de la electricidad? Se ha traducido, digamos, este fragmento de su texto original con la intención de ponerlo lecturas a profesores para que en el contexto anterior de los tres contextos, tanto el científico, el de la empresa de las ciencias como el pedagógico, puedan ser objeto de reflexión. Voy a hacer simplemente una lectura de la primera parte de ese fragmento. He subrayado aquellos aspectos o términos que pueden ser interesantes en términos de naturaleza de las ciencias. Dice Dufay en su memoria. La memoria la titula de la atracción y repulsión de los cuerpos eléctricos. Dice, hasta hoy hemos siempre considerado la virtud eléctrica del término que en esa época se asumía lo que hoy llama uno electricidad masiva. En general, y por esta palabra hemos entendido no solo la propiedad que tienen los cuerpos eléctricos de atraer, sino también aquella de repeler los cuerpos que han atraído. Esta repulsión no siempre es constante y está sujeta a variaciones, lo que me ha hecho considerar el tema con atención, y creo haber descubierto algunos principios muy simples que aún no se han sospechado y que explican estas variaciones. De tal manera que no conozco hasta ahora ninguna experiencia que no esté de acuerdo con ellos de una manera muy natural. Aspecto importante de reflexionar no solamente el asunto de atracción y repulsión, sino del problema de los principios en física.
¿Qué significa que un científico diga que hay unos principios generales que expliquen los hechos que está tratando de reproducir? Ese problema es muy interesante de reflexionar desde el punto de vista histórico y filosófico de la ciencia. ¿Es lo mismo una ley que un principio en física? No. Un principio tiene una más alta generalidad que una ley. Por eso se dice principio de relatividad y ley de Newton. A mí me parece muy interesante reflexionar sobre los aspectos y que un profesor tenga elementos para, criterios para decidir y ver que un científico en el siglo XVIII tenía las mismas preocupaciones, asumía una diferencia entre el principio y ley. Leo, finalmente he observado que los cuerpos ligeros no eran naturalmente repelidos por el tubo, flotaba un tubo de vidrio y rociaba cerca a otros cuerpos, sino cuando se les aproximaba algún cuerpo de volumen apreciable, y esto me hizo pensar que estos últimos cuerpos habían sido verificados. Usted tenía una cierta idea en su momento, y era que la repulsión obedecía no porque un cuerpo eléctrico repelía el otro cuerpo, sino porque había en sus vecindades otro cuerpo eléctrico que lo atraía con mayor fuerza. Entonces el problema se centraba en la atracción y no en la repulsión. Pero él continúa. Sin embargo, un experimento que me indicó el señor Reaumur se opone a esta explicación. Consiste en un montón de pólvora que está sujeta y se acerca y al acercar a este montón un bastón de cera de España electrificada, se observa muy claramente que las partículas de pólvora se alejan de la tarjeta sin que pueda sospechar que ellas sean atraídas por un cuerpo vecino. Otra experiencia también muy simple y muy sensible acabó por probarme que mi conjetura era falsa. Entonces, la movilidad del pensamiento que tiene un científico inicialmente tenía una idea, pero la misma experiencia le ayuda a pensar en otra posibilidad y le ayuda a cambiarla de perspectiva. Esos aspectos son interesantes por las experiencias que se suscitan, porque es posible reproducir esas experiencias, sino por las reflexiones que pueden hacerse. Yo por ahora dejaría ahí, hay otros ejemplos muy interesantes sobre el problema del calor y la electricidad de Joseph Blanc, el problema de cómo pensó él y le ayudó el termómetro para reflexionar sobre el problema de la temperatura como un estado térmico de los cuerpos, o aspectos más formales como la mirada newtoniana respecto a la mirada euleriana. La mirada newtoniana tiene una mirada muy centrada en aspectos geométricos y sintéticos, muy difíciles de comprender en nuestros términos, versus la manera euleriana, que tiene una manera mucho más relativamente moderna de comprender lo que es lo que uno llama la secundaria de Newton. Hay diferentes maneras muy útiles desde la historia de filosofía del análisis de fragmentos de textos científicos que al profesor le puede dar elementos interesantes, no solo para que comprenda lo que llama física, sino para que lo implemente en sus aulas de clase. Por ahora dejaría ahí. Gracias. El asunto de la explicación versus o que involucra el asunto de la causa, o sea, miradas causales y miradas no causales. De todas maneras, se privilegia en esta mirada, sobre todo el papel de la experimentación, miradas que se han llamado más de tipo fenomenológico. Es decir, aquellas miradas que no reflexionan sobre las causas como un asunto que antecede a los efectos. Hay unas miradas particulares en donde hacer una explicación es encontrar las causas por las cuales ocurre algún efecto, versus las miradas que hacer una explicación es encontrar más bien la relación que se tienen entre los efectos y no tanto, llamémoslo así, reflexionar sobre las causas, porque las causas siempre van a quedar en el terreno de los supuestos, no en el terreno de las, llamémoslo así, seguridades de conocimiento. Por ejemplo, la fuerza, y digo un poco con una de las preguntas, la fuerza puede asumirse como causa del cambio de movimiento. Pues, ¿por qué cambio de movimiento? Porque hay una fuerza, pero las fuerzas en sí mismas no son objeto de reflexión. Solamente lo que tenemos evidencia con los sentidos son de los cambios de movimiento, no de las fuerzas.
Tan complicado es el asunto que en la parte estática es muy complicado, cuando no hay movimiento, asumir cuáles son las fuerzas que actúan ahí. Entonces, usualmente, asumir el asunto, Newton tiene una mirada de las causas, por eso hace tanto énfasis en las fuerzas, pero obviamente asume de una manera más bien, más metafísica, no es tan claro el asunto de la causa. Hay otras maneras más adecuadas en donde se resuelven. La fuerza simplemente no es una causa del movimiento, sino simplemente un nombre que se le ha dado cuando aparece una aceleración. Esa es una forma diferente, el centro no está en la fuerza, sino está en el efecto, las aceleraciones. Independientemente de qué piensa uno que son las causas, que son las fuerzas, el problema es cómo relacionar los efectos. Esa es más característica de la mirada fenológica y hay una tendencia a resolver por esa mirada. No es señalarte a las causas, sino a la relación con los efectos en ese sentido. Hacer una explicación, por lo tanto, estaría más cercana desde esa mirada, no a dar las causas por las cuales ocurre algo, sino es a tratar de tener elementos, criterios para relacionar efectos, unos efectos con otros efectos. Formalizarlos, mirar sus relaciones, tratar de representarlos de alguna manera, eso sería acercarse a una explicación desde este punto de vista. No significa que no haya otros tipos de explicaciones. Y para ligarlo con la pregunta sobre ya el contexto, digamos, de la facultad, algunas de las actividades y talleres se han implementado en los cursos de taller de física de la licenciatura en matemáticas y física. No obstante, hemos hecho como una indagación de al menos los profesores del núcleo de física, de matemáticas y física, y no hemos encontrado muchas diferencias con la manera que se ha descrito aquí. Una mirada que separa la teoría del experimento, guías que se hacen en el programa, que simplemente se traen de los programas de física o de ingeniería y se aplican a los contextos de formación de profesores cuando la intención es completamente diferente. Entonces, obviamente ese es como digamos, el estado del asunto. Habría que pensar en qué maneras de propiciar alternativas, no solamente fundamentarlas aquí conceptualmente, sino implementarlas en la facultad, donde a través de talleres de profesores se tuvieran visiones diferentes de la temática y que es posible diseñar guías en donde se piensan las temáticas a enseñar de una manera diferente a simplemente reproducir una guía, una receta producida en ingeniería. Entonces ese sería el objetivo. No se ha pensado en esos contextos, podría ser armarse como un grupo de profesores de interesados, profesores, estudiantes, en donde se pudieran implementar estas actividades que se han pensado, que se han diseñado, y no solamente eso, sino que se produzcan nuevas guías, nuevas formas de trabajo. Muchas gracias por su atención.